Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Gilberto Pérez Ayarza-Horta de la Universidad de Pedagogía Aplicada. Actualmente estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía en el quinto trimestre. En esta ocasión vamos a ver un mural de la materia Legislación Educativa a cargo del doctor Fidel Solís. En este mural vamos a hablar acerca de la Ley General de la Educación, el artículo tercero de la Constitución y las reformas que éste ha tenido. Vamos a analizarlo en detalle. ¿Qué es la legislación educativa? Esta es una disciplina que comprende las normas establecidas en la educación, como son las leyes y también los decretos nacionales, así como las decisiones emanadas de la administración, incluyendo las resoluciones ministeriales y las secretarías establecidas para organizar la labor educativa. ¿Cómo es que se crea una ley? Bueno, una ley se presenta por iniciativa. Esta iniciativa es presentada o la presenta más bien el presidente de la República a los diputados, senadores, a los congresos locales y a la iniciativa ciudadana. Es decir, si esta es federal o estatal. Y se pone en discusión y votación este proyecto de ley. Se realiza la aprobación del proyecto de ley por el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y los senadores. Es decir, estas tres autoridades, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y senadores, analizan, discuten la ley y entonces se aprueba. Cuando esta es aprobada, esta iniciativa pasa al Ejecutivo, el cual puede ejercer una sanción, es decir, un derecho de veto de esta ley, o realiza algunas observaciones. Después se hace la promulgación y publicación, es decir, una vez aprobada por ambas cámaras, se manda al Ejecutivo Federal para que éste la publique. ¿Cuándo entra en vigencia la ley o esa iniciativa de ley? Esta ley, cuando es publicada en el Diario Oficial de la Federación, en ese momento ya empieza su vigencia o ya es oficialmente una ley. Hay tres tipos de fuentes de derecho: formales, materiales o reales e históricas. ¿Cuáles son los formales? Se refieren a los procesos de creación de las normas jurídicas, lo cual incluye la legislación, los principios generales del derecho, la costumbre, la jurisprudencia y la doctrina jurídica. Los materiales o reales, bueno, estos tipos de derecho tienen que ver con todos los hechos sociales que dieron origen a las normas jurídicas, incluyen aspectos de la vida social, características de la naturaleza humana, estructuras de las sociedades, el sentimiento jurídico, la economía, entre otros elementos más que también son muy relevantes. Y las históricas, bueno, como su nombre lo dice, se refieren a evidencias históricas que permiten conocer el derecho. Pueden ser antiguos documentos, pueden ser colecciones legislativas históricas u otros eventos pasados que fueron fundamentales para la creación de las normas y principios jurídicos actuales. En el caso de la Secretaría de Educación Pública, ¿cómo fue su historia? ¿Cuál es su historia, su nacimiento, su creación? Bueno, en el caso de la Secretaría de Educación Pública, el 22 de octubre de 1920 se presenta la iniciativa delante de la Cámara de Diputados. Después, el 25 de julio de 1921, se decreta la creación de la Secretaría de Educación Pública. Después, el 3 de octubre de 1921, de ese mismo año, se publica la creación de la Secretaría de Educación Pública en el Diario Oficial de la Federación. El 12 de octubre de 1921, José Vasconcelos asume el cargo de primer secretario de la Educación Pública. El 9 de julio de 1922 se funda o se inaugura el edificio de la Secretaría de Educación Pública. La Secretaría de Educación Pública tiene como propósito fundamental crear las condiciones necesarias para garantizar que todas las mexicanas y mexicanos, independientemente de su ubicación y necesidades específicas, puedan acceder a una educación de calidad en el nivel y modalidad que requieren. Las funciones de la SEP, ¿cuáles son estas? Promocionan la educación en todo el territorio nacional con equidad y objetivos uniformes.
vigila los programas educativos para garantizar la efectiva inversión de tiempo y recursos de los estudiantes. Regula y capacita continuamente a los maestros para asegurar una educación de calidad en todos los entornos y contextos educativos. Y también otra de las funciones de la SEP es garantizar el acceso a la educación para todos los ciudadanos del país, sin importar su género, su raza, su etnia, su condición física o emocional o su identidad de género. Ahora, la Ley General de la Educación y el artículo 3º constitucional. La Ley General de la Educación está estructurada en varios títulos que abordan diferentes aspectos del sistema educativo nacional, desde su organización hasta la regulación de los contenidos y la evaluación educativa. ¿Qué función tiene el artículo 3º constitucional? Tiene una relevante trayectoria jurídica y política que remonta al Congreso Constituyente de 1916, donde fue establecido por primera vez este artículo. En su forma inicial, el artículo 3º estableció principios fundamentales para la educación en México. Declaró la educación como libre y laica, prohibiendo que corporaciones religiosas o cultos dirigieran escuelas o impartieran educación primaria. Sin embargo, se permitió el establecimiento de escuelas particulares bajo la vigilancia y supervisión del gobierno. Además, el artículo 3º también garantizó la gratuidad de la educación primaria, asegurando que todos los niños mexicanos tuvieran acceso a la educación básica sin costo alguno, promoviendo así la igualdad de oportunidades educativas en el país. A lo largo del tiempo, el artículo 3º de la Constitución ha sido objeto de diversas modificaciones para adaptarse a los cambios sociales y educativos, manteniendo su importancia en un pilar central del sistema educativo mexicano, orientado hacia la inclusión y la igualdad y la calidad educativa. El artículo 3º constitucional ha experimentado varias reformas significativas a lo largo de la historia de México, reflejando cambios ideológicos y sociales en el sistema educativo del país. La primera reforma, en 1934, cuando el presidente Cárdenas introdujo el concepto de educación socialista, estableciendo un enfoque educativo orientado hacia valores y principios socialistas. La segunda reforma, en 1946, esta eliminó el carácter socialista y enfatizó el desarrollo integral del individuo, promoviendo el amor a la patria, la conciencia de solidaridad, la independencia y la justicia como objetivos educativos. La tercera reforma, esta fue en 1980. Otorgó autonomía a las universidades e instituciones superiores para su gobierno, defendió sus funciones principales como la educación, la investigación y la difusión de la cultura. En 1992 fue la cuarta reforma al artículo 3º de la Constitución. Esta cuarta reforma permitió que asociaciones religiosas participaran en la actividad educativa, reconociendo su derecho de enseñar como parte del derecho de culto. La quinta reforma, esta fue en 1993, y esta estableció la obligatoriedad de la educación primaria y secundaria en México, garantizando el acceso universal a estos niveles educativos y subrayando el derecho de todo mexicano a recibir educación. La sexta reforma fue en el 2002 y amplió la educación obligatoria para incluir también el nivel preescolar, consolidando así un sistema educativo obligatorio que abarca desde el preescolar hasta la secundaria. La séptima reforma, esta fue entre 2011 y 2012, reforzó el respeto de los derechos humanos en el ámbito educativo, haciendo obligatoria la educación superior y reconociendo la diversidad cultural dentro del sistema educativo nacional. La octava reforma, en el 2013, cuando estaba de presidente Peña Nieto,
introdujo el concepto de calidad educativa y enfatizó la idoneidad del personal docente, además de garantizar el logro de los aprendizajes mediante el uso de materiales y métodos educativos adecuados. La novena reforma, y no la última, fue en el 2019. Esta amplió la responsabilidad del Estado en la educación, asegurando la impartición y garantía de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Estableció que la educación en México era obligatoria, universal, inclusiva, pública, gratuita y laica, reafirmando la rectoría del Estado en el ámbito. Estas reformas han moldeado el sistema educativo en nuestro país a lo largo del tiempo, adaptándolo a las necesidades cambiantes de la sociedad y consolidando principios fundamentales como la universalidad, la inclusión y la calidad en la educación del país. Vamos a revisar ahora 5 etapas fundamentales de las reformas educativas. Primera etapa, la posrevolucionaria, que fue de 1921 a 1940. Esta estaba enfocada principalmente a zonas rurales. Durante el gobierno de Cárdenas se implementó una pedagogía socialista, se priorizó la alfabetización del proletariado, surgió el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Nacional de Educación Física, la educación primaria quedó bajo control exclusivo del Estado y se promovieron métodos educativos innovadores como el método de proyectos y el uso de la radio en la educación. En la segunda etapa, de 1940 a 1976, llamada urbana capitalista, esta fue caracterizada por la implementación de planes y programas educativos orientados al trabajo y el campo. En 1941 se estableció la Ley Orgánica de Educación, eliminando el concepto de coeducación y unificando los programas educativos rural y urbano. El artículo 3º constitucional fue reformado en 1946 para reemplazar la educación socialista por una educación integral, científica y democrática dirigida a combatir el alto índice de analfabetismo de ese entonces. Y sí, se enfatizó una educación humanista, integral, laica y democrática como principios fundamentales. En la tercera etapa de la globalización, llamada globalización, fue de 1976 al 2007. Esta caracterizada como la etapa neutral, donde la educación comenzó a responder a intereses capitalistas internacionales. Esta fase estuvo marcada por políticas educativas que buscaban la eficiencia y competitividad en un contexto globalizado. Se promovió la descentralización educativa y se otorgó mayor autonomía a las instituciones educativas de nivel superior. Estas etapas reflejan la evolución y los cambios significativos en el sistema educativo mexicano, influenciado por distintos políticos, distintos contextos, distintas situaciones sociales y económicas a lo largo del siglo XX y principios del XXI. ¿Cuál ha sido el impacto social y cultural de la educación, de la Ley General de la Educación, del artículo 3º? Bueno, la educación en México, en lo que tiene que ver con el impacto social, ha jugado un papel crucial en la movilidad social y reducción de las desigualdades. A través de los programas de educación básica, obligatorias, se han buscado brindar igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos independientemente de su origen socioeconómico. Naturalmente, la educación ha sido un vehículo para preservar y promover la diversidad cultural en México. A través de la enseñanza de la historia, a través de la literatura, las artes y las lenguas indígenas, se ha buscado fortalecer la identidad nacional y reconocer la riqueza cultural del país. Además, la educación ha desempeñado un papel en la formación de ciudadanos críticos y participativos, promoviendo valores como la democracia, la igualdad de género, los derechos humanos y el respeto a la diversidad. La comprensión de la legislación educativa en México es crucial porque garantiza los derechos y equidad.
¿sí? Establece derechos educativos y asegura que todos tengan acceso a una educación de calidad. También porque promueve calidad y mejora. Define estándares educativos que mejoran la calidad de la enseñanza y preparan a los estudiantes para el futuro. Y por último, es importante la comprensión de la legislación educativa porque contribuye al desarrollo social y nacional. Comprender estas leyes no solo mejora el sistema educativo, sino que también fortalece la cohesión social y el progreso nacional de México. Gracias por su atención.